Bueno, esta edición de Sí pero no es, es distinta a las demás porque con este invitado que sí es político, podemos hablar de política porque no es un candidato. Su nombre es Luis Vicente Gutiérrez. ¿Cuál es el segundo apellido? Olmedo. Porque tiene madre y santa. Sí. Santa. Sí. Pero tú no naciste en Puerto Rico. No, nací en Chicago. ¿Y tus padres? Mi papá es de San Sebastián del Pepino y mi mamá es de Aguadilla. Entonces uno lo oye hablando y a veces uno piensa que él es más boricua que nosotros mismos. Porque dicen, no, yo nací en Chicago, pero mi papá es de San Sebastián del Pepino. Sí. Yo nunca digo San Sebastián del Pepino, digo San Sebastián. Ah, Pero tú sabes, eso... es que tenemos nombre y apellido. Right. Y yo pienso que la gente, que los puertorriqueños que no se crían en Puerto Rico, pero que son puertorriqueños, hay ese amor a la patria. Sí. Y ese amor es tan fuerte que luego de ¿cuántos años de carrera? Llevo 35 como oficial electo, o sea, ganando elecciones y Pues sirviendo al público. luego de 35 años que Luis Gutiérrez se pudo haber retirado básicamente en cualquier parte del mundo, el hombre escoge venir para Puerto Rico. It's like coming back home. Sí, porque siempre te atrae, hay una conexión, hay una atracción de sitio donde nacieron tu papá y tu mamá. Claro. Siempre existe. Claro. Y para nosotros, los puertorriqueños, para mí es un misterio, sí, un poquito misterioso, pero un poquito místico, ¿verdad? Pero ¿por qué? Yo tenía 15 años. Yo no podía encontrar Puerto Rico en un mapa. Wow. Pero yo tenía un botón a los 15 años que decía, yo tengo Puerto Rico en mi corazón. How beautiful. Con una bandera de Puerto Rico, pero no la podía encontrar En el mapa. en el mapa. O sea, ¿por qué? Bueno, porque escuchaba Preciosa, porque escuchaba Borinco, pues escuchaba Gianni Albino, Mi Niña Bonita, ¿verdad? Todas las canciones en mi casa, porque mi mamá, cada vez que pasaba algo triste y malo, había mucha nieve, se le iba a hacer difícil llegar a su trabajo, yo la escuchaba, esta no es mi tierra. O sea, las expresiones de ella. Y mi papá y mi mamá no son radicales, ¿verdad? Pero tú eres radical. Bueno, creo que es porque relativo a ellos sí. ¿Y de dónde sale eso? Yo creo parte del DNA de ser puertorriqueño es ver algo abusivo, algo incorrecto, y no poder mantener silencio. O sea, reconocer una injusticia Sí. and speak out. Y como una obligación, ¿verdad? De denunciar eso, de intervenir, de tratar de corregir. Wow, nunca había escuchado esto. Pero yo creo que es parte de ser puertorriqueño. ¿Y why so? ¿Por qué? Bueno, yo creo en gran medida es porque nosotros hemos vivido la experiencia de prejuicio, de odio, de a veces no tener un sitio seguro donde somos aceptados, personas como yo. Cuando yo llegué a San Sebastián del Pepino en el verano del 1969, los otros muchachos, yo estaba en mi segundo año de escuela superior y me rechazaban, no querían hablar conmigo. Porque tú eras un gringo. Pues yo era un gringo, yo era un americano, yo era un extranjero. Y yo pensé, caray, ser un extranjero en tu propia patria. Wow, qué bello. Y la gente me decía, ay, ¿por qué entonces el independentismo? Y te voy a decir, tú eres quien eres muchas veces por la influencia de otras personas. O sea, ¿quién influye en tu vida? Totalmente. Especialmente cuando hay una encrucijada, ¿verdad?, en tu vida. ¿Y sabe quiénes me aceptaron? Los independentistas decían, bienvenido de nuevo a tu patria. Me veían como alguien obligado a salir de la patria, ¿verdad? Tú viviste en el destierro, que bienvenido de nuevo. Quizás no hablas español muy bien, pero eres uno. No me responsabilizaban a mí
por unas acciones que yo no podía controlar. Claro. O sea, mi mamá y mi papá y 1 millón de boricuas se tuvieron que ir como parte formal de un programa económico de Puerto Rico durante los 50 en Fomento, ¿verdad? Operation Bootstraps. Quiere decir, lárgase toda una generación de jóvenes quienes fueron mi mamá y mi papá. Entonces, pues, ellos no me veían a mí como alguien, mañana tú decides, pues me mudo, me voy para allá, ¿verdad? Tengo otra oportunidad. Eso es distinto a no tengo opción y el gobierno está organizando que yo me largue. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Y, ¿sabes? Yo lo único que sé de Luis Gutiérrez es lo que veo en las noticias, en CNN, cuando te escucho hablando. Y siempre te he escuchado con esta fuerza, pero es ahora que te tengo al lado mío, que estoy recibiendo tu energía, que entiendo por qué esa fuerza en tu forma de hablar. Sí, pero para mí, yo nací en Chicago en 1953. La ley era que separado pero igual era constitucional. Me explico. Era legal discriminar. Habían piscinas que yo no podía ir. Really? Habían parques que yo no podía ir a jugar pelota. A pesar de que eres blanco, Bueno, aparentemente. Sí, sí. Pero tu condición es de puertorriqueño Ya. en Estados Unidos. No de blanco. No es, como yo siempre me río, en Puerto Rico hay distintas condiciones de tu color de piel. Sí, mírame a mí. Sí, todos tenemos. Pero, así que yo nací en un ambiente donde se enfatizaba que yo era puertorriqueño. You're Puerto Rican. You're a spick. Right? O sea, denigrante y negativo. En esa atmósfera yo me crié. Y te voy a confesar que crea un sentir en ti de menosprecio Claro. hacia ti mismo. Claro. Tú puedes decir, no, que yo soy... No trabaja así. Cuando todas las fuerzas, tú prendes la televisión y tú lo único que ves son blancos viviendo en casas, ¿verdad? Lo más linda, y tú no vives esa experiencia. Cuando tu doctor no es puertorriqueño, tus maestros no son... Cuando tú no tienes nadie en un lugar de poder, de influencia, que eres como tú y tú recibes todo, pues yo usaba una pomada en el pelo para enderezarme el pelo. Yo lo quería tener sin rizo, porque eso la sociedad me enseñó. La sociedad me enseñó, blanco es bueno, negro es malo. Y todo lo que es negro, incluyendo tu pelo. Pero después los afroamericanos decían, I'm black and I'm proud, right? Empezaban a decir, tienen los afros y ser naturales y decir, no, yo tengo belleza también. Claro. Pues eso, yo viví esa experiencia. Y los puertorriqueños en Estados Unidos, en Nueva York y en Chicago, por lo menos en Nueva York y en Chicago, viven con afroamericanos. Sí. O sea, es natural, Claro. ¿verdad? Y entonces, pues, las influencias que tenemos el uno con el otro somos distintos, Sí. pero a la misma vez convivimos en un mismo barrio. Y en ese sentido me crié distinto. Y cuando llegué a Puerto Rico, sí, yo era distinto. Y los muchachos me decían a mí, si tú eres americano, yo decía, pero tú celebras el 4 de julio, ¿verdad? No, o sea, y tú alzas la bandera de Estados Unidos. O sea, yo les daba, si todos los días feriados que tú tienes, los tengo yo en Estados Unidos. Y cuando leí el libro de estudios sociales, yo dije, pero si eso es lo mismo que me enseñan a mí en las escuelas en Estados Unidos. A diferencia de esto, a mí me enseñaron que ser libre, soberano, era lo mejor, lo máximo, ¿verdad? Que yo viví en un país libre, soberano, independiente. Entonces cuando llego a Puerto Rico me dicen, ¿tú sabes todo eso que te enseñaron los americanos? De que ser libre, soberano e independiente. Aquí no Aquí funciona. eso no funciona. Y entonces yo dije, pero ustedes quieren ser americanos. Y eso es lo que
piensan y enseñan. Así que la superestructura de la sociedad me enseñó a validar eso, pero me enseñó también a menospreciar quién yo era. Y último, para hacer el círculo con esto, aunque me rechazaron, aunque había como un repudio hacia mí, fue lo más magnífico que me pudo haber sucedido. Really? Por esto. Vi maestros puertorriqueños, mi doctor era puertorriqueño, el abogado cuando fuimos a comprar la casa era puertorriqueño. O sea, todo a mi alrededor, ¿verdad? Era puertorriqueño. Eso fue cuando llegaste a Puerto Cuando Rico. llegué a San Sebastián del Pepino, y yo, todos los muchachos en la escuela, y entonces yo dije, rayete, y cuando fui, yo trabajé yo tenía un amigo, tengo un amigo, Luis. Su papá era capataz en Central Plata, en San Sebastián. Y su papá escogía jóvenes de escuela superior para ir a pagarle a los que cortaban caña. Y te montaban en un jeep, te ibas debajo de un árbol, de una palma, y venían los trabajadores, y tú le dabas el sobre, y te marcaban con el X, porque muchos no podían escribir. Y tú le entregabas su sobre. Y yo le miraba sus manos. Eran como de cuero. Y sus caras. Por tanto tiempo bajo el sol. Y vi la miseria que se le estaba pagando. Y yo dije, que nunca me vuelvan a decir que los puertorriqueños somos vagos. Porque yo he presenciado hombres que se levantan todos los días a hacer un trabajo que no le da mucho de porvenir, ¿verdad? Pero lo hacen. Porque trabajan. Y siento que en Puerto Rico, desde ese momento, 69 hasta hoy, se ha ido destruyendo ese amor por el trabajo en Puerto Rico. Wow. Porque no se celebra el trabajo, ¿verdad? No se celebra el hombre. Cuando yo salgo por la mañana y yo veo el tapón, yo veo tapón, siento el tapón, pero veo a la misma vez miles de otros puertorriqueños tratando de llegar a sus trabajos. Claro, energía, trabajo, negocio. Y yo veo eso y digo, ¿cómo nosotros enfatizamos, verdad? Que el levantarte e ir a trabajar es lo más grande del ser humano. La autosuficiencia. Absolutamente. O sea, mira a ver si te estoy entendiendo. Porque es que esto que tú me acabas de decir, yo no conozco a nadie que lo haya verbalizado así. Tú me estás diciendo que levantarse por la mañana y meterse en el tapón es una porquería por el tapón, pero qué bueno que hay un tapón. Sí, que hay un tapón. Porque hay más gente igual que tú que están tratando de llegar al trabajo. Malo que no hubiese, a la misma vez me demuestra en Puerto Rico la diferencia que existe en ingresos, claro, ¿verdad? De ingresos y en riqueza. ¿Por qué digo eso? Porque en Puerto Rico he visto que la desigualdad de ingresos que existe en Estados Unidos y muchas partes del mundo, por supuesto, aquí es más extrema. ¿Por qué les digo eso? Porque aquí tú le preguntas a alguien, mire, ¿cuánto tú le pagas a los obreros? Y como casi con orgullo, yo sigo la ley, yo pago $7.25. Right. Ok, le paga el salario mínimo que el gobierno federal y cualquier persona te va a decir es vivir en pobreza. Y yo veo esa desigualdad, aún el tapón. Les digo, de Dorado aquí hay 3 carriles de tapón. Hay otros 2 cuando hay muchos carros. Con la pandemia no está sucediendo. Pero antes de la pandemia, en enero y febrero y marzo de este año, cuando yo venía a San Juan a las 7 de la mañana, $4.95 para los que tenían dinero y en 15 minutos está en tu destino. Y fastidiate el que tiene 1.40 y tiene que estar en los otros 3 carriles. ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué no podemos celebrar 5 carriles para que todos podamos llegar? Aún ahí tú ves cómo es que la sociedad divide los que no tienen con los que tienen. Porque los que no tienen no pueden. Yo pagaba los $4.95 porque yo puedo.
Sí, pero no tu es la realidad. conciencia tiene que ser de un nivel, porque tú tienes y tú puedes, ¿verdad? Debes Ayudar enfocarte para que otros tengan, y para puedan. que hayan 5 carriles, ¿verdad? Donde todos podemos llegar a San Juan. Porque imagínate por la tarde, cuando los que estaban en los 3 carriles, 1 hora menos con tus hijos, con tu esposa, con la cena en tu casa, 1 hora menos de vida. Mientras los que tienen dinero llegan temprano a su casa. Es todo eso y por eso se vive más. Mira, mientras más dinero tú tienes, más tú vives. Hay una correlación entre ingresos, ¿verdad? Y cuántos años tú vives. Ya. Pero hay una razón, comes mejor, menos estrés. Bueno, te imaginas, más felicidad en tu vida. Yo quiero que todo el mundo tenga, ¿verdad? Puedan llegar a los 90, a los 95. Y eso es lo que te hace convertirte en un servidor público. Sí, pero voy a ser específico. Yo, pues, estuve bastante frustrado. Yo estaba cínico, los políticos, eso es todo lo que quieren. Y entonces había un candidato para alcalde en la ciudad de Chicago, se llamaba Harold Washington. Era congresista. Y se metió en la primaria para el Partido Demócrata, participó. Y habían Jane Byrne y Richard Daley, el hijo del difunto, como nosotros le decíamos, porque su papá fue alcalde por 20 y pico años. Right. Y ganó la primaria. Ganó la primaria. Y tú dices, ay, bueno, es el nominado del Partido Demócrata. Pues eso, el republicano fue apoyado por muchos sectores del Partido Demócrata blancos. Y yo estaba en mi casa y yo dije, ay Dios, yo no participé en apartheid, en derrumbar apartheid activamente, ¿verdad? Yo no estaba ahí con Martin Luther King y los que estaban luchando por derechos civiles durante los 60, era muy joven, ¿verdad? Yo dije, pero esta vez voy a ser responsable, yo voy a participar, porque esto es racismo, ¿verdad? Un hombre negro congresista gana la primaria y todas las estructuras del Partido Demócrata blanco dicen, no, estamos con el republicano. Wow. Bajo el lema, antes de que sea tarde. Vote por Epton o en contra de Washington, el negro, antes de que sea tarde. Que sea tarde que a tu casa va a llegar un negrito enamorando a tu hija, que va a ser tu vecino. O sea, que vamos a tener por fin que convivir juntos, no importando el color de tu piel. Tienes que entender, el público tiene que entender que Chicago es una ciudad segregada, claro, aún claro, en el 1900, aún hoy, ¿verdad? Este barrio es de polaco, este es de puertorriqueño, este es de... y los negros viven aquí. Y cada vez que tú tratas de romper, estamos hablando del 2020, donde no existe lo que le mencioné al principio, separate but equal. Right. Eso se quitó durante los 60 con the Voting Rights Act and the Civil Rights Act, ¿verdad? Pero todavía en práctica existe. Pues yo me salí de mi casa, empecé a hacer campaña por Harold Washington y gané mi precinto, ¿verdad? Todavía me recuerdo, 280 a 220. Y asombré todo el mundo y yo dije, uno un poquito tonto, ¿verdad? Porque yo dije, ay, ¿cuántos precintos hay para asambleísta municipal, ¿verdad? En el distrito. Yo dije, pues hay 45. Si lo hice en uno, lo puedo hacer en 45. Claro. No. Easier said than done. Sí, gracias. Easier said than done. Y pues me postulé eso fue en el 83, en el 84, con mucho ánimo, me postulé de nuevo, guié taxi de día y hacía campaña de noche. Oh, my Lord. Pero había que pagar las cuentas. Hay que hacer lo que hay que hacer. No habían political action committees ni nadie ir a hablar para que te diera dinero. Aparte, entonces pues me postulé en contra de uno de los líderes del Partido Demócrata que había traicionado al Partido Demócrata y había ido en contra de Harold Washington. Y me recuerdo la noche,
de las elecciones, el Ok. 15 de marzo 1984. Ok. Y eran como las 7 menos 5. Y la radio, ta 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 ta, todavía está aquí. Son las 7 y las urnas han cerrado. Y me salió una lágrima. Y mi esposa me dice, Luis, pero ¿por qué estás llorando, mi amor? Y yo le dije, oh, no estoy llorando De tristeza. t- mañana nadie me va a tirar la puerta en mi cara. No tengo que ver todos mis vecinos con pasquines de mi contrincante. Wow. O sea, yo sé que voy a perder. Y le dije, me recuerdo, no vuelvo a hacer esto. Llevo 6 meses en la calle y esto es demasiado difícil, no se puede. Y entonces ella me dice, bueno, eso está bien, vamos a prepararnos porque en una hora vamos a la campaña, ¿verdad? Oficina de campaña y tienes que, ella siempre me da buenos consejos, ahora tienes que ir a saludarlos y agradecerle todo el trabajo, pero no te puedes poner así de triste cuando llegas ahí. Y yo dije, muy bien. Como a las 8:30, 1 hora y media después, bajé al sótano de Ramos Movers, porque era el único que me prestaba un sitio donde celebrar algo, un puertorriqueño. Y cuando bajé, todo el mundo empezó a aplaudir. Qué interesante. Para mí, en ese momento fue una derrota. Para ellos fue el comienzo de un movimiento. Porque no ganaste. No perdí, saqué el 24% del voto. No, quiero ser exacto, 24.8% del voto. No fue devastador. Wow. Y perdí, pero rápido, Se abrió una puerta. a los 3 meses me llama el alcalde. ¿Sabes lo que es un alcalde de la ciudad de Chicago? Que te acaban de meter una pela, ¿verdad? Me llaman, voy. Y me dice, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo en mi administración. Me he tardado un poco en invitarte porque la verdad que cogiste un congresista que es muy poderoso, influyente, y yo lo necesito de vez en cuando. Pero ahora yo quiero que tú vengas. Él me dio la oportunidad Wow, how de beautiful. entender y comprender. Y mire, yo nunca voy a mirar a mis días de taxista y decir que eran días malos. Pero no tuve que guiar taxi. Y ahora cuando me presenté, eso fue en el 84, perdí en marzo, en junio me da el trabajo, en el 86 me postulo, pero no me postulo como taxista. No quiero decir que hay algo malo en eso, I'm pero me with you. puedo postular como un ejecutivo administrativo asistente al alcalde, Ya. con todo un portfolio Ya, te y ves el distinto. conocimiento que eso te trae. Así que cuando yo le di a la gente, voten por mí, yo entiendo la alcaldía y entiendo cómo funciona. Y ahí, Y allá o no, entonces gané por 21 votos, 21. el número de Clemente, fantástico. Y eso se redujo a 11. Y a lo último fueron a la corte, porque esto es Chicago. Fueron a la corte y encontraron 11 papeletas, todos para mi contrincante, y lo declararon empate. No, serio. Y el Wow. 29 de abril se hizo eso fue en marzo, el 29 de abril, porque todas las elecciones es cuando hace frío. El 29 de abril se hizo el reencuentro, ¿verdad? El recuento. Sí, o sea, estuvimos de nuevo en la papeleta, él y Volvieron yo. a votar. Sí, sí, porque fue un empate. Ya. Ok, ya. empate. Él sacó, según ellos, la misma cantidad de votos. Yo siempre pensé, si me la robaban, iba a haber una investigación y la gente iba a ir a la cárcel. Un empate, bueno, se hizo de nuevo. Vale. Y eran las 6 de la tarde, el día del desempate de la elección. Y yo sabía que yo iba a ganar. Porque estaba el votante negro afuera. ¿Me recuerdas? Segregado. Claro. O sea, en mi distrito de asambleísta habían partes blancas, partes negras, Y yo vi esa fila. Y yo dije, a las 6 de la tarde y fila. Entonces me iba a las partes blancas, donde vivían los ucranianos y Claro, los polacos. claro. Iba a los precintos. Nadie. Ya habían votado. O Ya. sea, ya habían disparado sus balitas de votante. Y yo todavía tenía. A los tuyos A haciendo... las 7:05,
cerrándose las urnas sin un solo resultado, sin un solo precinto, el presidente del Partido Demócrata, ¿verdad? Y enemigo del alcalde Harold Washington, anunció que yo había ganado antes De que el contar. candidato. Antes de que el candidato, ¿verdad? ¿Y sabe lo que dijo mi contrincante? Ahora están celebrando los monos en la alcaldía. Ese es el racismo. Que todavía monos. Esto en Estamos 1985. seis. 6, Te 86. puedes imaginar. Qué fuerte. The monkeys are celebrating at City Hall. O sea, eso fue lo que yo tuve. Sí, los blancos no votaron por mí, votaron por mi contrincante, pero esos puertorriqueños, unidos con los afroamericanos, Claro, hicieron mayoría. y todo el mundo decía, esto no se va a ganar por 11 o 21 votos. Gané por 900 votos, que es una cantidad enorme. Claro. Cuando hace 6 semanas atrás apenas gané Por 11. por 11. Y la participación electoral, yo saqué 9,000, mi contrincante sacó 7,800. Wow. Eso no se ve en la ciudad de Chicago. Ahora los asambleístas municipales ganan con 3,500 votos. 3,500 votos. O sea, tú has visto, o sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando la gente siente que su poder se va a expandir, ¿verdad? Ajá. Que va a haber un cambio, participan. Claro. Participan, dicen, no, yo quiero ser parte. Claro. Como quise ser parte de la campaña de Harold Washington Claro. y decir, porque tú no puedes protestar el apartheid. No. Tú no puedes protestar y celebrar y tener un póster de Martin Luther King y después ver el racismo. Y quedarte callado. No, pues puede ser. entonces es un embuste Claro, tus creencias. Entonces, ¿cuándo llegas al Congreso? Entonces, pues en el 86, en el 93 voy al Congreso. Wow. Estoy trabajando en la Asamblea Municipal y me doy cuenta de que no quiero estar gano mi reelección en el 91. O sea, primero 86, después 4 años en el 87, reelección. Y gano fácilmente y practico hacer comerciales, anuncios de radio, practico tecnología nueva de mandarle correo a la gente a sus casas específicas. Practico eso en mi distrito porque me han dicho que the Puerto Rican Legal Defense Fund and the Mexican Legal Defense Fund, que son los organismos de derechos civiles en la corte, tienen una demanda para crear un distrito congresional donde la mayoría son latinos. Ya. Para darle, y quiero recalcar eso, para darle oportunidad, no garantía, oportunidad. Gotcha. Y lo crean con 65% población latina, mayoritaria, pero recordamos, solamente el 40% de los votantes eran latinos. Ya. Sí, tú no puedes confundir población Con porcentaje. con porcentajes de votantes inscritos. Habían muchos indocumentados, habían muchos mexicanos que eran residentes permanentes legalmente, que no se habían hecho ciudadanos. Es más, en este momento, la población mexicana era 3-1 a la puertorriqueña, pero los puertorriqueños eran el 60% de los votantes inscritos por la ciudadanía. Claro. Y pues me postulé en esas elecciones. Bill Clinton era postulado para presidente. Yo me postulé para el Congreso y gané. Pero con un poquito de tristeza, porque en un precinto en el norte, en el barrio puertorriqueño, tú veías y decía 181 para Luis, 7 para Juan Solís, que era mexicano. ¿Ok? Pero tú te ibas a la villita, donde era concentración mexicana, y era 189 por Solís, 7 Claro. para Gutiérrez. O sea, los que determinaron la elección, porque los latinos mexicanos se fueron con él y los latinos puertorriqueños se fueron conmigo. Quienes decidieron la elección fueron los blancos. Wow. Porque ellos se fueron en una mayoría conmigo. Mi contrincante siempre me decía que yo era el candidato, que yo tenía una relación con el alcalde Richard Daley, que ahora era el alcalde de la ciudad. Y yo le decía, sí, yo he venido aquí, yo no voy a ser
el candidato al Congreso puertorriqueño. Yo no voy a ser el candidato al Congreso latino. Yo soy ser el candidato al Congreso del cuarto distrito congresional. Y todos los que viven en ese cuarto distrito, no importa ¿De dónde el son? color de su piel, su grupo étnico, nada. Yo quiero representarlos a todos. Pero él seguía empatizando porque él veía el número 65%, él veía a muchos mexicanos, sabían que los mexicanos eran 3-1, pero no se basó en la ciencia política. Y yo estaba mirando la ciencia política y lo primero que hice, el alcalde, Harold Washington me enseñó mucho, me dijo, everybody's got a base. Todo el mundo tiene una base política que te apoya. But the road to success is expanding beyond your base without turning your back on your base. Expandir tu base sin traicionar tu base. O sea, lo que te trajeron al baile, tú sigues bailando con Claro. ellos. No te vas con... Pero enamora a las otras chicas para que aumentes tu opción. Sí, y yo pues siempre he hecho eso. Quiero terminar para que la gente no se quede con una mala interpretación. 20 años después de esa elección, mi poder político es en la comunidad mexicana. 189 para Gutiérrez, 3 para el mexicano. No, o sea, yo sacaba el 75% del voto en la comunidad puertorriqueña, que es, aquí en Puerto Rico no se da. No se da. Okay. 75% del voto entre los puertorriqueños. Pero tiene que recordar, y le puedo enseñar los precintos, sacaba el 90-95% entre los mexicanos. Imagínate. O sea, ¿viste cómo podemos ser agente transformador? Claro. ¿Verdad? Claro. Y unificador a través de nuestras acciones. Me recuerdo una vez vino Carlos Romero Barceló a Chicago a denunciarme y a decir que había que buscar un contrincante porque yo era antiamericano, que yo creía en la independencia de Puerto Rico, había que sacarme del Congreso. El día siguiente voy a un colmado y viene un señor mexicano y dice, órale Gutiérrez, ¿qué le pasa a ese señor que vino aquí de Puerto Rico? Y yo le dije, ¿cómo? Explícame. Pues me está muy raro, porque él no cree en la independencia de su propio país y que él cree de aquellos que derramaron su sangre para que la patria... Imagínate. Es que tiene que entender, si hay, los puertorriqueños somos nacionalistas, pero los mexicanos, súper nacionalistas. Claro. Y tú describirme a mí como alguien que cree en la independencia, para ellos era positivo. Claro, por supuesto. Entonces decía, este señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que no quiere la independencia? Y me hablaban de los héroes y los mártires que derramaron su sangre. y me decían, eso lo celebramos nosotros. Claro. Era interesante vivir la experiencia. Y por eso, a veces en Puerto Rico no se entiende la experiencia latinoamericana. No. Que se tiene. Pero los cubanos dicen, oh no, yo estamos en Miami y no queremos a Fidel y no vamos a votar por los demócratas porque están muy... Okay. Pero si tú vas a los cubanos y le dices, bien, vamos a eliminar a Fidel, ¿verdad? Restaurar la democracia, pero tienen que ser el estado número 51 de Estados Unidos. Y te dicen, oye, chiquitico, pero tampoco así. Claro. O sea, ellos quieren su país libre, soberano y democrático, pero no quieren ser el estado número 51. O sea, eso tú lo tienes que ir entendiendo. Y claro, yo pienso que a nosotros los puertorriqueños, porque estamos en la isla, se nos hace difícil ver eso que estás diciendo, porque yo creo que hay que estar en la nación, hay que ver la complejidad del mundo latino. Sí. Nosotros pensamos que los únicos latinos somos nosotros, sí, puertorriqueños. Pero no. Son hay muchos. Miles, cientos de miles. Y hay muchos más. Y cuando Donald Trump baja por las escaleras a anunciar su candidatura a la presidencia, y esto los que nos están escuchando pueden simplemente ir a YouTube. Claro. Lo primero que dijo es, Mexicans are murderers, rapists, and drug dealers.
And there's a few good ones, but we've got to stop them from coming to this country. And I'm going to build a wall. Nos acordamos claramente. Okay. ¿Por qué hago énfasis en eso en términos de la complejidad de los latinos? Porque hay algo que no es muy complejo. Cuando Donald Trump utiliza la palabra Mexican, that's a proxy for Puerto Rican, for sí. Dominican, for Latino. Sí. No importa el país de Sí. donde tú vienes. Argentina, ¿verdad? Colombia, Argentina, no importa. Dominicana. Sí nosotros. Porque, ¿por qué les digo eso? Porque esa es la manera. En Puerto Rico a veces nos ponemos un poquito vagos. Y si eres de Vietnam, o eres de Camboya, o eres de Japón, o eres de Corea del Sur, te dicen chino. A todos. Piense en Mexican, es bien la palabra esa cuando tú, Sí. cuando tú eres un poco vago. No dice República Dominicana, ni Panamá. Es like ni... chino aquí, todos esos países. Todos los orientales son chinos. Sí, todos orientales. Y no es verdad. Y no es verdad, pero a veces uno se pone vago y se usa esa. Y yo he visto esas expresiones. Muy bien. Pues él utiliza la palabra, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Mire, si no fuese así, ¿cómo tú explicas que un presidente ha dicho que los puertorriqueños somos vagos después de María? Que nos trató con tanta crueldad, tanta falta de humanidad de su parte, donde murieron 40, 50 personas inmediatamente después, durante y inmediatamente después, pero murieron entre 3 y 4 mil como consecuencia de la falta de acción. ¿Cómo tú explicas eso? Porque para él somos mexicanos, Claro. somos personas, y después nos quiso vender. O sea... Entonces, ¿por qué cuando decides retirarte, por qué decides regresar a Puerto Rico y retirarte en Puerto Rico? Pienso que con tu pensión te pudiste haber conseguido una casa cómoda en Chicago o God knows where. Sí. ¿Por qué decides virar a Puerto Rico? Porque mi esposa y yo queríamos vivir nuestro último capítulo. Vivimos la vida en capítulos, ¿verdad? A los 65 años estás escribiendo el último. ¿Ah? Ok. Los pasados 35 años como oficial electo, si tenemos un poquito de suerte, nos toca unos 25 buenos años de salud, claro, de energía y de productividad. Y queríamos regresar después del huracán María. Queríamos regresar a tratar de ayudar en la reconstrucción. Y a la misma vez pensé, si voy a cabildear a mis colegas en el Congreso, y cuando digo cabildear, no piensen en el sentido de alguien que le pague para cabildear para una compañía, unos intereses específicos. No, cabildear para el pueblo, para que tenga mejor red energética, mejores escuelas educativas, mejores salarios y trabajos. O sea, pensé, tengo que vivirla. Porque al vivirla puedo transmitir entonces mejor, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, las necesidades que tienen los puertorriqueños. Y es así porque he visto aquí muchas compañías, Walmart, Walgreens, Home Depot, pagando salarios de miseria, mientras en Chicago pagan $15 la hora. A los mismos empleados. A los mismos empleados de las mismas tiendas, de las mismas. Pero aquí no se paga esos salarios a esos. Quiero decir también que he encontrado sitios buenos también donde, ¿sabe? Yo siempre he dicho, cuando se construye la patria, ¿verdad? Puerto Rico, vamos a dejar un espacio para casco. Porque la verdad es que yo llego allí y se le paga mínimo, el salario mínimo en casco es $15 la hora. Por eso quizás cuando tú vas, tú ves mucha más alegría y felicidad en los empleados en casco que en otras tiendas. Pero he ido y yo siempre cuando voy a distintas tiendas, voy a West Elm a comprar unos muebles, yo le pregunto y la gente me platica. En West Elm son $13.50, $13 iniciando. Entonces yo digo, para aquí yo vengo a comprar más. Porque yo quiero comprar donde los dueños son más
¿verdad? Justos con sus empleados. No que $15 la hora es la panacea, ¿verdad? Absolutamente. Sí, sí, sí. Pero, Mejor que 7. ¿sabe algo? 2 personas ganándose $15 la hora pueden echar para adelante. Como se ha dicho, si el gerente, si el CEO, el ejecutivo mayor de un banco en Puerto Rico gana 400 veces más que la cajera que trabaja en el banco 40, pues él tiene 400 veces más oportunidad de éxito, de mandar sus hijos a la universidad, de tener buena salud, de vivir una vida larga, de tener un buen hogar, que ella que gana Lo que una gana. vez Ujú. los 400 Right. veces. Y no estoy diciendo que no puedan haber millonarios. Lo único que no quiero es gente pobre. Claro. Se puede. Y les digo a todos aquellos que se compraron su Aston Martin, ¿verdad? De $200,000. Feliz, estoy contigo con el Enjoy the carro. ride. Enjoy it. Pero también recuerden que hay otros que no tienen carro. O sea, compartir. Sí, Podemos sí. tener una patria donde se comparte. Ese es un balance justo, eso que estás diciendo. Y obviamente yo no puedo pensar que haya alguien que no coincida o que no esté de acuerdo contigo. Sí. Pienso que, o sea, escucho, veo tu vida, veo tu energía y no puedo pensar que te retiras a cruzar tus brazos, a ver televisión, a estar en el couch. Sí. Yo tengo que pensar que vienes a trabajar aquí. Vine a trabajar. Y perdona, te hago este cuento Sí. muy breve. Es que me acuerdas a Sor Isolina Ferré. Okay. Sor Isolina Ferré, hermana de don Luis A. Ferré, Sí. monja, se retira en Puerto Rico luego de una carrera como monja en los Estados Unidos. Y cuando llega a Ponce, hizo en 25 años su mayor obra de su vida en su retiro. O sea que yo te estoy escuchando Sí. y estoy viendo, porque se me paran los pelos, tu energía, todo ese caudal de conocimientos que tú tienes, todas esas conexiones. Yo tengo que pensar, Luis, que tú levantas el teléfono and people talk to you. Todavía. Pero eso no Sí. pasa con mucha gente. Sí. Eso uno se lo gana. Sí. Entonces yo tengo que pensar que tú estás comenzando a escribir lo que tú llamas el último capítulo, Sí. que yo creo que probablemente es el capítulo más importante de tu vida. Yo espero que así sea. Wow. Sé que Puerto Rico, cuando yo hablo, yo sé que los latinos sienten solidaridad con Puerto Rico porque me han visto a mí por 25 años en el Congreso, 26, Peleando. peleando por ellos. Mi esposa me dijo un día, yo le dije, mira, amor, veníamos para Puerto Rico y esto es un relato, ¿verdad? Y como 6, 7 personas vinieron cuando estábamos esperando a tomarse una foto y a platicar conmigo. Muy bien. Entonces yo le dije a ella, mira, negra, ¿tú no me parece interesante que aquí, pues en 15, 20 minutos yo brego, tomo mi foto, pero cuando fuimos a México, fue todo el viaje. Me tuve que tomar fotos con casi todo el mundo en el vuelo. Antes de montarnos, durante el vuelo y después. cuando estábamos buscando las maletas. Él me dice, ay amor, pero hay una diferencia. Y yo digo, ¿cuál es? Él dice, los boricuas te ven como una estrella. Te ven como alguien que ha hecho bien y están orgullosos de ti. Y por lo tanto vienen. Y yo dije, los mexicanos, no, los mexicanos ven su campeón, que lucha por sus derechos civiles, lucha en contra de aquellos que los quieren pisotear. Eso es muy distinto. Y ahí mismo, como de magia, viene una señora puertorriqueña y le dice a mi esposa, le pregunta, ¿puedes darle un abrazo a tu esposo? Y mi esposa lo mira, pues sí, cómo no, ella está acostumbrada. Y ella me da un abrazo y en mi oído me dice, gracias por levantar la voz por mi hija. Es estudiante en la Universidad de Puerto Rico y la arrestaron protestando. Gracias por levantar tu voz por ella. O sea,
ella no me veía so- como alguien Claro. ella me veía alguien que estaba apoyando ¿Y, los y, derechos y cómo te civiles. sientes cuando te pasa eso? A veces, y quizás lo vamos so how do you say humbled in Spanish? Humildad. ¿Cómo? Humildad. Eso, sí, es un poquito, porque es un verbo en inglés. I feel humbled. Um, y me dice, tienes que hacer tu trabajo. Y me dice, pórtate bien, pórtate correctamente. Esta es la señora. Sí, no, cuando ella viene y Ah, me ya, dice eso es lo eso, que tú entiendes. cuando siento gran responsabilidad. Te entiendo. O Sí. sea, digo, Luis, tienes que hacerlo mejor. Tienes que cuidar lo que dices, cómo te portas, porque tú representas Toda esa gente. toda esta gente. Y si tú haces algo mal, es un reflejo, ¿verdad? Con su solidaridad y su amor. Eso es un... That's a high price to pay. Sí, porque a veces uno es congresista, pero a la misma vez uno es latino. Y Y uno eres un tiene, ser humano. sí, y tú tienes que defenderte como congresista, como ser humano, como político, pero también tienes que entender que quizás no es correcto, ¿verdad? Pero Barack Obama fue el primer afroamericano al presidente de los Estados Unidos. Yo estoy seguro que él sintió una gran responsabilidad Absolutamente. hacia su comunidad afroamericana. Y te recuerdas a los afroamericanos llorando cuando fue electo. Gente que decía, yo nunca pensé en mi Vivir vida que esto. yo iba a ver esto. Esa alegría, ¿verdad? No es igual, yo no he sido presidente de los Estados Unidos, pero cuando asumo el Congreso y la gente me ven en CNN y me ven en la protesta y me ven con la esposa haciendo, diciéndole a Barack Obama, tú no puedes seguir estas deportaciones, dicen, bueno, él no solo critica a los republicanos, También. él critica a los propios suyos, porque de esa manera levantamos la bandera para todos. Claro, claro. ¿Sabes qué? Cuando ahora hiciste un comentario y te quería preguntar, cuando Barack Obama gana la primera vez, yo pienso que fue una sorpresa, ¿verdad? Cuando gana la primaria primer- la- para Claro. para La, el pri- la primera presidencia, cuando gana el primer año, sí, ¿verdad? Había una expectativa, pero el que en efecto ganara era como, ¿what? Ganó un negro. sí, sí. Y yo me acuerdo que yo vi esa toma de... Y no un negro con el nombre Barack Hussein Imagínate Obama. tú, for crying out loud. O sea, exactamente. Entonces, esa toma de posesión, Sí. a mí yo me acuerdo que lo más que me llamó la atención, y yo no sé si esto es una película que yo me inventé, Ok. o que me lo montaron para yo creérmelo. Antes de él juramentar, él venía caminando, Sí, había una crisis bien heavy en los Estados Unidos. sí, Lo que venía para encima era complicated. sí. No era un easy job. No. Y él venía caminando muy serio. Muy serio. Yo pensaría que si yo gané, yo voy por ese pasillo mondado de la risa. Bendito sea Dios, soy presidente de la nación más importante del mundo, o bueno, de una de las naciones más importantes del mundo. Pero este señor venía como quien dice, Holy Macau, lo que me viene para encima es fuete. ¿Eso era verdad o esto es un movie que yo me crié? No. Um, tu visión, tu percepción, cómo lo viste, fue lo que se estaba viviendo. Porque cuando tú me hablas a mí y me explica cómo lo viste, se estaba perdiendo 1 millón de empleos al mes. O sea, Imagínate tú. 1 millón de personas y no eran trabajos que iban a venir el mes siguiente. Desapareciendo millones de trabajos. Habíamos entrado en una crisis fundamental desde la depresión. Correcto. Desde el 1929 Sí, no se ha visto una crisis de esta índole. No sé si el público se recuerda, la gente habían comprado una casa en $400,000 y ahora valía 150. Still. Y todavía, o sea, tú mirabas tu hogar, que es para muchas personas tu principal ahorro, había sido devastado. Tú estabas desempleado. Tus cuentas
de inversiones desapareciendo. Era una crisis verdadera, Sí. la cual Barack Obama asumió cuando asumió la presidencia. So que entonces era completamente entendible y creíble que él fuera caminando diciendo ¿a qué me estoy lanzando yo? ¿En qué me estoy metiendo? Sí. I'm a black man in America and I'm president. Soy un hombre negro en América y soy Amén de que presidente. había mucha especulación de que lo fueran a matar. Bueno, mira, gracias. Pero la doble vara con Obama se veía. Claro. Lo único, él dijo una vez que un profesor en Harvard no lo dejaron entrar a su casa y lo arrestaron. Y él dijo que eso era un abuso basado en la condición racial. ¿Para qué fue eso? Que Barack Obama denunció a un policía por hacer su trabajo, que como le dijo racista. Tú comparas eso hoy en día con Trump y es noche y día. Por eso en este momento, si miras a Barack Obama y tú ves la seriedad con él asumió la presidencia y tú lo ves a él elocuente, inteligente, ¿verdad? Aunque estés en desacuerdo con una política, pero fino, ¿verdad? Sí. Y entonces tú tienes un presidente de los Estados Unidos que es el caos, ¿verdad? El caos. Mira, Biden va a ganar las elecciones, no solamente porque tiene buenas políticas, los tiene, pero hay mucha gente que van a votar por él por una razón. Quieren volver a normalidad. Yeah. Quieren dejar al lado el caos y dicen, boring is good. Tú sabes, pero no podemos continuar con Esta un locura. hombre que está, ¿cómo se dice? Que ha dividido el país y cuyo triunfo es decirle a este grupo de americanos, odies a este grupo de americanos. Este grupo de americanos decirle, estos te están quitando tu trabajo. Estos te están quitando tu oportunidad. Voten por mí. Esa es la plática Claro. del presidente Trump. Claro. Quizás para terminar un poco con algo de elocuencia o de algo positivo, Ujú. ¿cuál es tu último pensamiento cuando te acuestas a dormir? ¿Qué haces? ¿Te sientas en la cama? ¿Te quitas las sandalias? Sí, Y me antes quito de- la sandalia, me acuesto en la cama, ¿Y qué está pasando por tu mente? ¿Qué pasa? todas las cosas que hay que hacer el día siguiente. ¿Haces un inventario? Y Tomorrow I need to do this and that. sí, y he aprendido a utilizar mi teléfono. Y agarro el teléfono. Y empiezas a escribir los y notes. sí, hay reminders. Aprendí lo de reminders. A veces soy vago. Le mando textos a mi Así esposa. Dice, send message to honey. Así yo le pongo. And tomorrow, mi esposa por la mañana me dice, okay, you told me all the shit you have to do today. I got it on the list. Porque se graba en mi teléfono y se graba. En el de No soy muy bueno en la tecnología, Right. pero sé utilizarla. Porque he aprendido a los 66 años, tu memoria te falla. Right. Tú crees que tú te vas, como hoy, yo puse 2 recordatorios, ¿verdad? I put the alarm at 9, que me decía que ya me tenía que ir de la casa. So when I see the alarm, what's this alarm? But I also put the reminder, right? Astro Studios interview at 10. Porque a veces me pongo la alarma y yo digo, ¿Qué diantre era esto? ¿para qué yo me puse esta alarma? Entonces, cuando te acuestas a dormir, haces un do. recuento de lo próximo que viene. De lo próximo que viene y cuando estoy en casa, es interesante. Como estoy con mi esposa en la cama, pues yo me acuesto a dormir lo más tranquilo y lo más seguro. Como que ella me protege. Sí, no, así me siento. Y te lo digo por esto. Yo me quedo en los 26 años que estuve en el Congreso, 11 de esos 26 años yo no dormí en mi casa. ¿Por qué le digo que 11 de los 26 no dormí en mi casa? Porque los días legislativos y de viajes y de trabajo eran 11 años de vida. Cuando yo no dormía en casa, yo siempre dormía inseguro. Cualquier cosa me asustaba, cualquier ruido. Tenía hasta pesadilla y sueños malos, ¿verdad?
Pero nunca los tengo cuando estoy acostado con mi esposa en Qué mi bien, casa. qué Es bien. distinto. Es hermoso. No me estoy quejando de I los read 11 you, I años, read you. pero simplemente es como que, ay, la flaca esta me protege, déjame acostarme a dormir. Porque todavía uno está con, with the boogeyman, ¿verdad? Y a veces yo me cubro los dedos. Que el Ay, no, porque boogeyman vaya a aparecer. Sí, no puedo dejar los dedos de mis pies fuera de la prisa porque vienen y me los comen. Es cosa interesante cómo tu mente trabaja. Estoy bien feliz de que hayas venido. Ha Gracias. sido un placer poder compartir contigo y conversar contigo. Gracias. Qué bueno que estás en Puerto Rico. Quiero pensar que te vamos a traer de vuelta porque Gracias. siento que there is so much to talk about que no lo hemos hecho. Así que te agradezco. Gracias. Ha sido un súper placer tenerte. Gracias. Y qué bueno que para Puerto Rico tú estás viviendo con nosotros porque me parece que es una voz importante. Así que... Sí. Y todavía estoy envuelto en otras cosas porque para eso están los aviones. Exactamente. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Gracias ¿Y el a ti. Vicente por qué? Luis Vicente, Vicente es mi papá. Es Ya. Vicente y me lo puse yo mismo durante mi confirmación. Yo soy católico, tú sabes, O sea, tú bautismo. eres Luis Gutiérrez y tú dices, yo me voy a poner Vicente. Vicente, entonces fui donde mi padrino y le dije, mira, tío Raúl, porque escoges un nombre en tu confirmación. Ah, ya. Sí, en la confirmación. Entonces, pues cuando me preparé, ya había hecho la Holy Communion, la primera Ajá. comunión, y era mi momento de confirmación como católico, apostólico y creyente. Romano, Y todo lo que dice el Papa allá en Roma. Y fui para mi confirmación y tú escoges un nombre y yo dije, mi papá era Vicente, mi papá. Y entonces en ese momento, y aunque no está en mi... Acta de nacimiento. En acta de nacimiento, porque dice Lewis. Interesantemente dice blanco, raza blanco. I said, that's the only day I was white in the United States, the day I was born. El día que nací fue el único día que yo era blanco y fue tratado como un blanco. Pero ahora, cuando llegué al Congreso, cuando tú te postulas, tú pones tu nombre oficial como candidato y tú ves ahora Ocasio-Cortez, ¿verdad? Y tú ves, si miras a ver, ahora tú ves específicamente las mujeres que se están postulando para asambleísta municipal, para comisionada, para congresista, están adoptando los dos apellidos. Absolutamente. Es interesante. Eso es latino full. Eso es latino. Y yo nunca fui Luis Vicente Gutiérrez Olmedo. Nidia no fue Nidia Velázquez Romero o Rodríguez. Y José era José Serrano. No era Serrano González. Right. No sé cuál era su segundo apellido de su mamá. Pero ahora... Sí, se está usando. Se está usando. Qué bien. Ocasio-Cortez tiene suerte, porque Ocasio y Cortez no es como mi hija que se va a postular, es Gutiérrez Hernández. Chacho, eso hay que hacer Es un billboard. You have to do a billboard frente a la casa de todo el mundo para que diga Gutiérrez Hernández. Gracias. Gracias a ti, Luis. Ha sido un gusto conversar contigo un rato. Gracias. Se supone que no íbamos a hablar de política, pero es que con este señor es imposible no hablar de política. Esto es como una enciclopedia.